¿Qué tal? Bienvenidos a perugestión.blogs. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero hablar contigo acerca de la clasificación de los tributos desde la perspectiva del Código Tributario. Previamente quiero darte unos alcances para poder entender mejor esta clasificación. Cabe recordar que desde la perspectiva del tributo se genera un vínculo entre dos partes. Por un lado tenemos al Estado y por otro lado nosotros tenemos a un contribuyente. Este contribuyente, si es que genera un hecho que está descrito dentro del ámbito de aplicación de una norma, tiene que cumplir con el pago de un tributo. Esto nosotros lo podemos definir de alguna manera al señalar que tiene que cumplir una prestación. Sin embargo, también el Estado, al recibir esos recursos, va a tener que, de alguna manera, cumplir con una contraprestación. Si bien es cierto, en algunos casos se logra individualizar al contribuyente, en otros casos esa contraprestación no se da también de forma individual. Por ejemplo, cuando tú pagas el impuesto general a las ventas, no ves el efecto inmediato de ese pago. Suponemos que el Estado usa esos recursos para temas de educación, salud, presupuesto, etc., etc. Pero también esa contraprestación podría darse de forma grupal. Una vez que hemos entendido estos conceptos, estamos aptos para poder entrar a revisar este otro tema. En el Código Tributario, particularmente en la norma 2 del título preliminar, nos clasifica los tributos en tres conceptos. Revisemos. Este código, el Código Tributario, rige las relaciones jurídicas. Obviamente hay una relación jurídica porque hemos identificado partes, es decir, el Estado, el contribuyente. Ahora, estas relaciones jurídicas se originan por un tributo. Para estos efectos, el término genérico tributo comprende, ¿no? Siempre hemos hablado de un tributo, pero el Código Tributario, si bien es cierto, no lo define, te señala lo que decimos típicamente nosotros, las subespecies. Por un lado tenemos los impuestos, las contribuciones y las tasas. En el caso particular de el impuesto, hay una característica especial. Es un tributo cuyo cumplimiento, y acá viene el elemento fundamental, no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Es decir, tú cumples con el pago del impuesto a la renta, con el pago del impuesto al patrimonio vehicular, al impuesto general a las ventas, pero esos recursos no van a regresar directamente a ti, sino estos recursos van a beneficiar a la sociedad en general. Por eso es que decimos que el cumplimiento no origina una contraprestación directa. El efecto contrario de este tema, del impuesto, si queremos decirlo, se da en la tasa. Ahí es donde se da. Revisemos. Es el tributo cuya obligación tiene como un hecho generador, fíjense, la prestación efectiva por parte del Estado de un servicio público, y acá viene la palabra mágica, individualizado en el contribuyente. Ya date cuenta que la diferencia es obvia de un impuesto a una tasa. En un impuesto no se individualiza, pero en una tasa sí se individualiza.
Y el elemento intermedio que nosotros tenemos aquí es la contribución. Si nosotros decíamos que por un lado, en el caso del impuesto no se individualiza y en la tasa sí, en el caso de la contribución, esa contraprestación va a darse con respecto al beneficio de un grupo. Creo que el ejemplo típico que tenemos aquí es el caso de salud. Revisemos el concepto de contribución. Es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o en este caso particular actividades estatales. En el caso de salud, tú pagas, pero sin embargo los beneficiarios son todos los asegurados. Que tú sí tienes un derecho a gozar del seguro, pero en general beneficia a todos los asegurados. Bien, pero dentro de lo que es las tasas, también el Código Tributario nos presenta una suerte de clasificación. Veamos. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual, ¿ya? Esa es una diferenciación que la vamos a comentar ya posteriormente. A lo que vemos acá es que una tasa se puede clasificar de la siguiente manera. Se puede clasificar en un arbitrio, en un derecho y en una licencia. La característica de estos tres elementos es que se va a dar una individualización. Veamos cuáles son las características. Arbitrios, tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Como tú sabrás, el ejemplo más obvio es el tema de limpieza o seguridad por parte de los municipios. Derechos. Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o por el uso o aprovechamiento de los bienes públicos. ¿Quién no ha ido a hacer un trámite ante una municipalidad, ante el Indecopi, y de pronto tiene que realizar el pago de un derecho para efecto de recibir algo que se individualiza en uno? Ahí tenemos el ejemplo de esa tasa. Licencias. Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetos a control o fiscalización. Cuando nosotros pedimos la licencia de apertura de establecimiento a un municipio, obtenemos una autorización, pero esta actividad, recordemos que también es fiscalizar. Sin embargo, hay una limitación en el concepto del tributo que afecta a contribuciones y tasas. El rendimiento, es decir, las ganancias o utilidades que se tengan por parte de los tributos que son distintos a los impuestos, entiéndase una contribución a tasa, no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien, espero que esta presentación te haya servido para poder identificar las diferencias entre una contribución, un impuesto, una tasa y también las características de cada una de estas clasificaciones desde la perspectiva de la tasa. Si el video te sirvió, te sugiero que te suscribas a nuestro canal por medio del enlace que figura en el presente material. Muchas gracias por tu atención.